Bueno, una vez más, y bienvenidas a este espacio de transiciones organizacionales conscientes que impactan la inversión organizacional. El día de hoy tengo el agrado de estar acompañada por parte de mi equipo, de este equipo maravilloso que me acompaña. Y como siempre, la propuesta desde esta consultora ha sido primero generar alianzas, traer contenido de valor a los diferentes espacios. Este es nuestro segundo webinar del año. En el primer webinar que ustedes podrán encontrar también en nuestro canal de difusión, trabajamos sobre lo que es la generación Z, con todos los desafíos de esta nueva generación que pronto serán, ¿no? Serán la fuerza laboral con mayor porcentaje dentro de muy poquito, de unos años nada más. Y justamente el día de hoy, y con nuestro equipo, quisimos traerles de la mano de Susan Parra, quien es parte de este equipo, un tema que para nosotros también ha sido de mucho, ¿no? De muchas conversaciones, que tiene que ver con justamente generar el duelo invisible, ¿no? Y lo hemos integrado este tema con cómo nosotros desde la consultora también vamos trabajando con una metodología propia, con una metodología que hemos ido aprendiendo en el, ¿no? en el hacer, que es la metodología 4D, que probablemente muchos de ustedes ya la conozcan y nosotros hoy día también se la queremos traer. Así es que para presentarles parte de nuestro equipo. Bueno, estoy sí, de alguna manera encabezando esto porque, bueno, surgió así, ¿no? Surgió como una propuesta al principio personal y después con estas conversaciones se fueron sumando. Hoy nos acompaña Susan y Dani, están aquí presentes. Susan Flores también es parte del equipo y Fabio. Y bueno, y de a poquito se van sumando nuevos miembros. Así es que este espacio siempre ha sido de apertura, ¿no? y de nuevas conversaciones. Hoy nos acompañan, como les decía, Susan, quien justamente desde su experiencia, y la voy a dejar que ella se presente, nos va a traer este tema. La idea es que lo vamos no sé si ustedes han escuchado nuestro podcast, ¿sí? Pero muchas veces nosotras nos gusta, ¿no? Traer la conversación como ese, como dice Susan, ese pimponeo, ¿no? Así es que los invitamos a quienes están participando en el webinar que lo puedan también hacer ustedes desde el mensaje ahí en el chat. Así es que, Susan, todo tuyo. Gracias, Romy. Siempre es un placer volver a conversar contigo en estos espacios donde nace esta tremenda ganas de colaborar con otros coaches, con colegas, con empresas, con desarrollos humanos dentro de las organizaciones. Y el tema que traemos hoy día a mí me parece súper potente de abordar y que tiene que ver esto con las transiciones organizacionales. Entonces, de base les cuento. Yo soy coach PCC de la ICF credencializada. Además, soy dula de fin de vida y acompaño procesos de personas que están atravesando enfermedades terminales o procesos de muerte. Y cuando yo hago este link de la coach que soy desde lo corporativo, organizacional, donde tuve 26 años en la industria minera y hoy día mis servicios están ahí para las personas que están sufriendo y que están llevando a término sus vidas, se aparece esta combinación muy extraña entre las organizaciones y las transiciones. Más que llamarlos duelos, hablamos de transiciones con Romy. Y ahí entonces empiezan a hacer esta idea de, hoy día no estamos haciéndonos cargo como sociedad organizacional, y tampoco como coaches de estas transiciones que tienen las organizaciones, no solo por la pérdida humana o por la muerte de una parte de la empresa, sino por estos cambios que sufren las empresas a diario, que despiden a un CEO, entra un CFO nuevo, cambian la estrategia de la compañía, resulta que la compañía era una compañía local de determinado país y ahora se está ampliando en su estrategia y las personas, los seres humanos que son parte de esta organización, se encuentran con una estrategia nueva y diciendo, bueno, ¿y qué hago yo acá? ¿Quién soy yo en esta organización hoy día?
qué necesita la organización de mí. Y más allá de recibir un instructivo de cuáles son mis labores hoy día en la compañía, es cómo ayudo o cómo acompaño al capital humano, al talento dentro de las organizaciones, a que hagan esta transición de manera eficiente, de manera eficaz, de manera que no se estanque el movimiento de la compañía, no solo en la estructura de lo que tiene que ver con lo estratégico, sino que también en la parte operacional, en la parte económica. Hoy día las empresas están tremendamente impactadas en la parte económica porque sus equipos, sus talentos, no logran hacer las transiciones internas. Y yo lo vengo viendo por años en la industria minera, que es una industria que tiene mucha movilización en términos de vender proyectos, de comprar nuevos proyectos, de hacer joint ventures, donde de repente llegan dos tipos de sociedades organizacionales que no se entienden. Y la empresa empieza a perder eh, tiempo, empieza a perder producción, empieza a perder dinero. Y eso es un gran impacto, no solo desde mi experiencia minera, sino que hoy día yo lo veo en todas las empresas que cambian estrategia y que también eh, cambian directivos internos de la empresa. La gente se moviliza desde ahí. Entonces, la idea de hablar hoy día en este webinar de estas transiciones organizacionales conscientes tiene que ver un poco con esto, ¿no? Como cómo estamos mirando la organización nada más como un ente que hace transacciones o lo estamos mirando como un ser que cobija otras vidas que hacen posible que el negocio surja, ¿no? Y que sea exitoso. ¿Cómo te parece hasta ahí, Romy? Si se me queda algo en el tintero, por favor, adelante. Y bueno, te escucho, Susan, y creo que una de las grandes demandas que tenemos, ¿no? Desde quienes nos contactan, quienes nos conectan, los líderes, traen generalmente muchos de estos temas, de estos dolores, ¿no? Que las organizaciones empiezan a sentir cuando a lo mejor algunos líderes o algunas partes de sus directorios incluso están teniendo, ¿no? O no están teniendo en cuenta estas transiciones y lo importante que es saberse acompañar, ¿no? Generalmente creo que muchos de los que estamos acá hemos tenido esa experiencia. La gente solicita, ¿no? O hace ese pedido cuando muchas veces para los coaches el involucrarnos también es un desafío. Entonces creo que estos espacios de conversación están disponibles para los coaches para saber escuchar cuál es esa demanda real, ¿no? Que muchas veces aparece con la falta de comunicación y en el fondo justamente es esta no estar, no estar preparado para esas transiciones y también se ve mucho no solamente en las organizaciones grandes, sino también en las organizaciones familiares, ¿no? Tal cual, tal cual. Y ahí eh, darle una mirada a esa transformación que tienen las compañías y cómo eso se traduce en los empleados, en los talentos que tiene la empresa como una pérdida también. Hay una pérdida en el sentido de vienen viviendo cierto nivel de estabilidad con una estructura, con una estrategia, con una dirección determinada, y las empresas que empiezan a evolucionar y a transformarse, de repente no tienen en cuenta estas sensibilidades que yo creo que más allá de llamarlas sensibilidades, me parece que son lo más potente de la compañía, que son sus partes, ¿no? Los empleados, los que hacen el trabajo. Y cómo eso hoy día no se ve como una pérdida, sino que se asume como algo que obvio que se tiene que hacer. O sea, cambiamos SEO, el SEO trae una nueva estrategia y vamos todos con la nueva estrategia. Y hacen una reunión, cuentan la estrategia, el CEO muestra su brillantez, la gente se pierde el, pierde el piso firme, por ejemplo, que nos pasa a todos cuando cambian los escenarios que estamos viviendo a diario. Nos entra un poco de inestabilidad emocional, no sabemos qué va a pasar con nosotros, si mi puesto todavía va a ser necesario para esta nueva estrategia, empieza todo el movimiento interno entre los empleados a pensar, ¿y si nos despiden? ¿El nuevo CEO va a cambiar la gente?
a lo mejor yo ya no soy parte de esta empresa. Entonces empieza el dolor interno y eso provoca un movimiento que es sumamente negativo para lograr esta estrategia en el corto plazo y de manera eficaz y eficiente. Entonces, no nos hacemos cargo desde las organizaciones, no nos estamos haciendo cargo de estas transiciones, de estas transformaciones y de cada uno de los duelos que va teniendo. De repente son distintos departamentos. Por ejemplo, ocurre mucho hoy día, lo he visto en grandes compañías, en una tremenda compañía suiza, que empezó a hacer toda la transformación digital, tecnológica y su gente empezó con esta sensación de me van a reemplazar con un robot, con un camión manejado a control remoto. O sea, voy a perder mi fuente de trabajo, no voy a poder pagar los colegios, la universidad de mis hijos, mi casa, mi señora. Entonces empieza todo un movimiento interno del empleado que finalmente, y raya a la suma, como dice mi amiga Paola, sale negativo. O sea, es pérdida económica para las empresas, tremenda. ¿Por qué? Porque elastiza el cambio y permite que la gente que está dentro esté confundida por un periodo muy extenso, que no rinda lo necesario, que las estrategias no se apliquen eficientemente, que la gente se autodespida o que renuncie, todo por esta inestabilidad que le da el cambio y la transformación. Entonces, desde las empresas tenemos, yo diría que el valor ético, y no voy a hablar de moral porque aquí no entra la moral, pero sí el valor ético de sostener a nuestros equipos, de sostenerlos en estas transformaciones, y no solo porque nuestro equipo está compuesto por seres humanos, sino que porque también a las compañías nos daña económicamente. O sea, ya no es solo seamos súper lindos, buenos seres humanos, también es esto te pega en tu economía, en tus finanzas. Entonces, o nos hacemos cargo por un lado o nos hacemos cargo por el otro. Y lo que trae Romy aquí a la consultora es ponerse al servicio desde nuestro hacer, desde nuestro conocimiento, para hacer estas transiciones económicamente posibles y no que se transformen en pérdidas. Porque además tenemos un equipo que está preparado para hacer estas transiciones. ¿Cómo voy hasta aquí, Romy? ¿Cómo se escucha todo esto? ¿Se entiende o estoy hablando en jerigoncio? No, no, yo al menos todo lo que hemos ido trayendo, este es el objetivo, ¿no? De ir mirando justamente lo que traemos aquí, cómo ocurren estos cambios y cuáles son generalmente las preguntas que nosotros consideramos a la hora de escuchar esa demanda inicial, ¿no? Que tiene que ver con las interpretaciones, que los coaches lo conocemos muy bien, ¿no? ¿Cuáles son los juicios que hay detrás de esta demanda que los clientes me traen? Los clientes, ¿no? Generalmente los primeros en dar esa voz de... como los que primero detectan, ¿no? De alguna manera esos red flags son los ejecutivos, ¿no? La parte del directorio o parte del área de recursos humanos, ¿no? Entonces, nuestra mirada y nuestra invitación es justamente a ir pensándonos, ¿no? Tanto nosotros como equipo de coaches junto con quienes hacen la demanda se habla de oportunidad o de riesgo, ¿no? Con esta a veces transición que quieren llevar a cabo, cómo se está comunicando esa transición o si probablemente no se está comunicando y lo que decías tú, ¿no? Empiezan las interpretaciones de las personas a decir, ah, pero si cambiaron de líder, si la empresa cambió por también hay un factor que es determinante, que tiene que ver con las políticas de cada uno de los países, ¿no? En donde estamos Mm, cada uno. En Estados Unidos han habido muchos cambios, en Argentina también. Entonces, cómo eso también influye en las decisiones de las organizaciones y cómo se está hoy comunicando, digamos, al resto de los equipos, ¿no? mm, Aquí hay una persona experta en estados de ánimo y que probablemente después de la grabación podamos tener también, ¿no? Esta conversación en cuanto a hay confianza, hay temor, hay resignación, hay ambición, tanto del lado de los líderes también como por parte de los equipos.
el equipo de esta manera se contrae, se expande, ¿no? Y bueno, nosotros sabemos que desde estos estados de ánimos restrictivos probablemente se contraigan los equipos, ¿no? Así es que bueno, ¿te parece si seguimos? No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta también por el chat. Sí, vayan al chat, por favor, con sus preguntas o con alguna frase que quieran agregar. Nos encanta eso. Nos nutre también en la conversación para que no se transforme solo en un monólogo. Hablábamos un poco de esto de la inestabilidad que entra cuando las cosas cambian en una compañía, ¿no? Empiezan a aparecer este cambio de interpretaciones. Antes el jefe me pedía que lo hiciera de esta forma, hoy día el jefe nuevo no sé cómo lo quiere. Y si lo quiere, me lo explicó, no estoy seguro si lo entendí. Cambian los estados emocionales. Nos levantamos con una sensación como de inseguridad para ir a trabajar, qué va a pasar hoy día. Ayer despidieron a alguien de marketing, hoy día van a despedir gente de desarrollo. ¿Quién soy yo ahí? Entonces, también nos afecta desde lo emocional como trabajadores de una organización que está en proceso de transiciones. También nos pasa algo bien curioso que yo lo he visto harto en los equipos, como que les cambia la corporalidad. Hay como una cosa física que están como, no sé si les ha pasado que reciben, a mí me ha pasado con coaches que llegan como protegiéndose, ¿no? Y esto mismo pasa en las organizaciones cuando los equipos están perdidos o sienten esta inseguridad, estas interpretaciones que no logran encontrar el resultado. Como que existe una corporalidad de mucho más enfrentados, mucho más como atentos a que algo pueda pasar. Y eso yo lo noto trabajando con los equipos, estando ahí, el tono de voz, la forma en que ponen el tema sobre la mesa, la corporalidad, las caras, los miedos, cómo se transmiten, no solo a través de las palabras, porque nosotras como coaches también escuchamos lo que no están diciendo, entonces, y ahí hay todo, es como si se juntara todo en un taller para ver lo que está pasando con un equipo de trabajo. Bueno, una vez que pasa eso, empieza el costo silencioso del que hablábamos, ¿no? De un cambio no acompañado. Las decisiones se empiezan a postergar. eh, yo tenía un cliente esponsoreado por una gran empresa que llegó al cargo de gerente de operaciones de una empresa muy grande que está en Chile y está en el resto del mundo. Y ellos tenían una mirada estratégica de crecimiento a corto y mediano plazo. Y para eso trajeron a un gerente de operaciones robusto, con mucha experiencia. eh, y este gerente de operaciones, que es director de operaciones, tenía tal nivel de visión que él dijo, ok, yo voy a hacer estas modificaciones estratégicas, pero toda mi plana gerencial necesita coaches, porque ellos tienen que lograr entender la estrategia. Y quiero que lo hagan en el corto plazo. No quiero estar 6 meses con esto. No quiero que se transforme en un año de puro trabajo. Esto tiene que estar listo en 3 meses. Entonces, eso cambió el resultado completamente de sus equipos, completamente, porque los gerentes del área de operaciones fueron capaces de entender la estrategia, incorporarla y traspasarla a los que estaban a cargo de ellos. Entonces, el ejercicio de llevar a cabo fue mucho más orgánico, que esta palabra es tan usada últimamente, pero bueno, es como orgánico, todo empieza a ocurrir naturalmente, ¿eh? Porque la gente tiene la información, porque la gente siente que hay un piso firme donde moverse, porque además les das, aumenta esta necesidad, o yo diría no necesidad, sino que aumenta la reafirmación que son necesarios y valiosos para la compañía y eso se transmite a los equipos. Y cuando no están acompañados, empiezan a ocurrir estas cosas, se postergan decisiones, aumentan las tensiones, la gente se equivoca más internamente porque va a hacer algo, no sabe si está bien, lo vuelve a revisar, se demoran y el resultado no es el que esperaban. Y entre colegas también dentro de las organizaciones se empiezan a pelear porque empieza a aparecer esta cosa tan humana que es competir. Yo voy a mantener mi puesto,
y lo voy a proteger a pesar de ti, ¿no? Entonces, esto también tensa las relaciones dentro de las corporaciones. Y toda esta descoordinación pasa la cuenta en pesos a las organizaciones. Esto, entonces, más que tratarse de un tema emocional aislado, yo he escuchado a muchas empresas, bueno, pero así es ahora y se tienen que sumar, y el que no se suma, bueno, se va. Y sí, hay muchas empresas que se mueven desde ahí, pero hay muchas empresas también que están preocupados de la calidad de los seres humanos que son parte de sus talentos. Entonces, más allá de un problema emocional, que nos deprimimos porque se fue el gerente, que yo lo quería tanto, eh, esto se transforma en un fenómeno operacional y económico. Entonces, para que no nos pongamos tan románticos al creer que necesita solo un abracito, decir ya, si ya lo vamos a superar, sino que esto es un problema de fondo que puede permitir a la empresa el éxito o el fracaso. Romy, ¿cómo vamos por ahí? Vamos muy bien, acá justamente cuando traías este tema aparece este comentario, ¿no? Las alertas por la inseguridad, justamente esto de no tener esa, con anticipación, ¿no? Por eso hablábamos recién de la comunicación, que es uno de los temas que generalmente cuando uno escucha la primer demanda del área de recursos humanos o de algún líder específicamente, aparece como un tema del conflicto de la comunicación, pero detrás de ese tema que ellos entienden que es por ahí, generalmente aparece esa inseguridad, ¿no? Dado todo lo que has ido mencionando. Y bueno, hemos dado un panorama, ¿no? De lo que hemos ido a través de la experiencia. De alguna manera identificando que obviamente hay muchos otros espacios, seguramente ustedes los que nos están escuchando dirán, bueno, sí, pero también pasa esto, esto y esto. De alguna manera hemos como sintetizado algunos puntos, ni hablar también, Susan, de la alta rotación, ¿no? Justamente lo traíamos el webinar pasado con la generación Z que tiene un paradigma, ¿no? Viene desde un paradigma totalmente diferente, entonces es conocer desde qué lugar ellos están también mirando el mundo y cómo lo están interpretando es sumamente importante para las organizaciones y para nosotros como coaches, ¿no? También poder Ujú. identificar esas brechas generacionales. Y bueno, pero no nos vamos a quedar en la queja, vamos a pasar a la acción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el duelo se hace visible, ¿no? ¿Qué cosas sí se pueden hacer y qué pasa si no se hace visible? ¿Cómo lo, Qué si lindo eso. seguimos por ahí? Mira, ahí yo le pondría este lindo título, Liderazgo en tiempos de transición, porque, porque ahí aparecen los líderes que están realmente preparados para hacer transiciones que no solamente tienen que ver con la estructura firme, dura de una organización o de una corporación. Entonces aparecen estas preguntas que tienen que ver con el liderazgo del que está a cargo del proceso de estrategia, de liderazgo, de expansión, de crecimiento. Eh, y la pregunta viene, ¿estamos implementando cambios o estamos acompañando eh, de manera que desde estos cambios se puedan producir realmente y que sean exitosos en el fondo? Traemos una estrategia, estamos siendo realistas si esta estrategia es aplicable a esta empresa y cómo vamos a manejar ese fluir de información para nuestros colaboradores, para que esto sí se logre. Porque no nos acordamos muchas veces que la transformación y las transiciones, el liderazgo, el crecimiento, la expansión de las empresas pasa en dos partes. Una tiene que ver con los resultados observables de la organización, que generalmente son costos, que generalmente son ingresos, capitalización, y las ganancias que obtiene la compañía, pero también hay otra forma de procesar ese cambio que tiene que ver a través de los equipos. Entonces, liderar hoy también significa para los CEOs, para los CFO, eso es tener no solo los resultados, sino que la experiencia humana al mismo tiempo que va ocurriendo esta transformación y esta obtención de buenos resultados. Y aquí entramos en las metodologías de transiciones. Y ahí entramos los coaches que estamos especializados en ejecutivo, por ejemplo, o coaches especializados en transiciones y duelos. eh,
los que trabajamos en equipo, por ejemplo, con esta forma 4D que nos puede contar un poco más la Romy, y cómo intervenimos los equipos para que esto empiece a ocurrir desde un diseño de nuevas prácticas eh, que no sea más que una intervención, sino que sea una transformación interna, ¿no? No es que hablamos bonito y somos todos al final de la reunión amigos y nos abrazamos y vamos con este proyecto. Es cómo dirigimos desde el rol del coach este cambio, pero que permanezca, que crezca, no que tenga una cosa como yo digo, cuando uno muere. Y no, que tenga altos, que tenga pic, que se mueva, porque la organización es un ser humano también, con todas sus partes, ¿no? Así es como yo lo veo y así es como yo lo trabajo desde los equipos. Romy, Bueno, entonces, no sé si Fabio o Dani quieren traer algo. Están habilitados para traer lo que necesiten. ¿Te parece si seguimos, Susan? sí, que a mí me gustaría preguntarte un poco más ahí, Romy, ¿cómo tú crees que podría impactar esta metodología 4D cuando hablamos de organización y en lo económico, ¿no? Y conectándolo con esto de las transiciones y las transformaciones. Bien, creo que un punto justamente es lo que traemos el día de hoy, Susan, es escuchar la demanda. ¿No? Y ajustarnos a esa demanda inicial, porque muchas veces las organizaciones tienen como ciertos apuros, ¿no? Te contactan, pasame un presupuesto rápido que necesito resolver esto, ¿no? Entonces cuando uno generalmente dice, bueno, pero necesito que tengamos una conversación, que nos juntemos con el equipo, necesito escuchar cuál es la demanda real. Porque esto que tengo para, ¿no? Este proyecto que yo lo puedo tener muy detallado y muy bonito en un PDF, necesito de alguna manera ponerlo, ¿no? Ponerlo en situación, ponerlo en contexto y entenderlo, porque así lo trabajamos nosotros, Tal es cual, tal cual. prestarle a la necesidad, ¿no? Entonces creo que ese es el primer punto. Tener en cuenta desde esta metodología, que más adelante se las vamos a explicar un poquito más, es ajustarnos a la medida de lo que el cliente necesita, porque no todos los equipos son diferentes, porque no todos los equipos tienen los mismos tiempos en cuanto a sus transiciones, porque muchos equipos ya vienen haciendo estas transiciones y quizás justamente, ¿no? Esto que vos traías es nombrar lo que están dejando atrás. De pronto no lo tienen muy, ¿no? Consciente o reconocido. Entonces, quizás en esta primera conversación es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que le pongan nombre a lo que necesitan dejar atrás, cuál es su visión de futuro, para justamente poder juntos reinterpretar estas interpretaciones y mover, ¿sí? Mover el ánimo, ¿no? Desde un estado de ánimo de pronto restrictivo a un estado de ánimo expansivo que nos abre obviamente oportunidades de accionar, ¿no? Y Tal justamente cual. esta es la propuesta, recuperar esa presencia en acción y podernos mover. De esta manera lo vamos a poder medir, que también es súper importante hacer estos seguimientos, hacer estos reportes y poder medir en cuanto a los indicadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces los coaches creemos que como actuamos, ¿no? Desde la conversación, como que intervenimos más, a lo mejor las partes, ¿no? Las soft skills, no necesitamos medirlo, pero esto sí se puede medir. Absolutamente, Entonces, absolutamente. esto nos va a permitir aumentar justamente la coordinación de acciones que necesitamos trabajar y co-crear con el equipo. Disminuye esa resistencia porque muchas veces lo que no se mide, ¿sí? No se puede controlar y lo que no se controla no se puede mejorar. De esta manera, por consecuencia, se acelera la implementación y podemos recuperar esa fluidez operacional que es generalmente la demanda inicial de él. Y es como que Ujú. se va cerrando ese círculo, ¿no? Entonces, justamente la propuesta es acompañar al duelo organizacional, es gestión estratégica de desempeño. ¿Cómo lo ven? Maravilloso, maravilloso. Me encanta cómo lo pones, porque
no es una habilidad blanda, no es un acompañamiento blando. Eh, las organizaciones hoy día no sufren por cambiar. ¿Sabes por qué sufren? Porque no acompañan a las personas que viven ese cambio. Ahí radica todo, toda la pérdida de tiempo, que son uno de los medidores, de tiempo, de aplicación de estrategia, de resultados. El tiempo de expansión se reduce, porque al trabajar en el foco que necesita como corporación, como organización, esto es es liderar para crecer. Como decía Laurita Vicondoa, siempre nos enseña en el ejecutivo, lo que no se puede medir no existe. Y el coaching desde la mirada soft también se puede medir desde lo ejecutivo. Sí hay nuestros propios parámetros de medición y los que trae la misma empresa. Por lo general, están muy vinculados a cumplimiento en tiempo, en calidad y el retorno. Entonces, todo lo que podemos hacer con las organizaciones se puede medir, no solo con los indicadores de nosotros como coaches, sino que con los propios indicadores de cada compañía. Y dejarles un poquito estas frases como para el bronce, digo yo, las frases para el bronce. No olvidemos que todas las transiciones, más allá de una transición organizacional, de una pérdida personal, de una muerte de un ser querido, de un cambio físico, de un accidente y volver a vivir, todos esos cambios necesitan conciencia, necesitan conversación y sobre todo, que nos llega muy bien a los coaches, necesita presencia. Y desde ahí podemos acompañar en el aprendizaje de otros y en nuestro propio aprendizaje como coaches. Porque donde hay aprendizaje, existe evolución. Hay transformación, sí o sí. Y donde hay evolución, podemos mostrar un futuro. Existe algo a lo que vamos a llegar. Entonces, invitar a las organizaciones a que no lo vean como un tema blando, eh, y que lo vean como, como el asegurar el éxito de ese cambio, de ese ajuste, de esa nueva estrategia, de esa transición. Bien, creo que un poco la síntesis, ¿no? de esto que hemos trabajado es que cuando estas dimensiones que justamente hemos expuesto no se trabajan, se postergan las decisiones, hay retrasos en la parte operativa, ¿no? Se cometen errores que pudieran evitarse, se desgastan las relaciones, y hay justamente, existe, ¿no? esta prudencia excesiva disfrazada muchas veces de alineación. Entonces, justamente es esto, ¿no? Es poder hacer esta intervención humana, pero también desde una visión estratégica. Y la pregunta que define al liderazgo del futuro, ¿no? Es esta que traemos para que podamos también ir co-creando, ¿no? Ir creando juntos. ¿Estamos implementando cambios o estamos acompañando la manera de ser desde la cual esos cambios pueden realizarse, ¿no? Y creo que aquí, el coaching tiene una gran oportunidad para seguir desarrollándonos dentro también dentro de las organizaciones, ¿no? Mm, Eh, buenísimo, Romy. mm. Dale, todo tuyo, dale. Bien, entonces, no quiero excederme con el tiempo, justamente es esta la mirada que nosotros tenemos también del liderazgo y muchas veces es este pedido también de las organizaciones del desarrollo del liderazgo, ¿no? Muchas veces, tenemos líderes que cuentan con un gran potencial, vos lo decías también recién, ¿no? Son muy robustos en cuanto a sus competencias, a sus habilidades quizás, en áreas estratégicas, pero que no pueden sostener esos resultados, ¿no? Y ese trato en las relaciones humanas o crear relaciones y vínculos saludables. Entonces, justamente nuestra mirada, digamos, nuestra visión es este liderazgo de futuro que sostiene los resultados, sostiene experiencias humanas e integra estrategia y sentido. Así es que esta es nuestra mirada sobre cómo acompañar las transiciones, porque consideramos que las personas no se resisten al cambio, ¿no? Sino que lo encarnan y entonces el negocio,
no solo que puede continuar, sino también esto que traías vos del aprendizaje, ¿no? Puedo evolucionar a partir de este aprendizaje. Entonces, cómo nosotros hacemos justamente esta conexión, ¿no? Con nuestra metodología de trabajo, que es una metodología que está absolutamente viva y como les decía recién, se adapta a cada organización. Puede ser una organización, ¿no? Una multinacional, puede ser una empresa familiar, una pequeña y mediana empresa. Entonces, si el cambio ocurre primero en la forma de ser del equipo, y es ahí donde nos enfocamos mucho los coaches, ¿no? Entonces necesitamos una metodología que trabaje de esa forma de ser y que trabaje esas transiciones, ¿no es cierto? ¿Cómo lo trabajamos? Nosotros lo trabajamos, esta es la descripción de alguna manera cómo nosotros lo llevamos a cabo. El tiempo que demande cada una de estos pasos va a depender justamente de la demanda inicial, ¿sí? Son Ujú. espacios que se co-crean, que creamos por eso es diferente, ¿no? Y acá vienen algunas distinciones entre lo que es el coaching, la consultoría, la asesoría. Entonces, bueno, muchas veces también dentro de estos procesos hay algunos espacios en donde tendremos que hacer más mentoría, donde tendremos que ser facilitadores, donde si hay algún experto dentro de nuestro equipo también puede hacer alguna consultoría o alguna asesoría específica. Entonces, no es que está cerrado, ¿no? A que esto pudiera acontecer, pero un poquito la metodología, ¿no? Las 4D vienen de estas palabras, ¿no? La primera es la fase de la demanda, que es escuchar esa inquietud inicial que yo les decía, ¿no? Es abrir ese espacio de conversación y es aquí donde las organizaciones tienen que tener súper claro la importancia de este momento, porque muchas veces, ¿no? Lo urgente le quita lugar a lo importante. Si nosotros no podemos escuchar la demanda inicial, es muy difícil que podamos tener una intervención eficaz. Entonces, ¿qué pasa después? Ah, no, que ese grupo de coaches, no, ese proceso no sirvió. Entonces, la importancia de poder detenernos, y esto se lo digo a los líderes, ¿no? Y al área de recursos humanos, detenernos, poder escucharnos, poder traer a la conversación todo lo que necesitamos también y poder responder a cuáles son las inquietudes que traen los equipos, por ejemplo, en nuestro caso como coaches, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos también conocer de la cultura organizacional, de los líderes, de cómo es de alguna manera, ¿no? El currículum oculto de cada organización es sumamente importante para nosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos este pedido de esa reunión, no es una reunión de 5 minutos por teléfono, necesito resolver esto pronto y quiero empezar el mes que viene. No es, tomémonos un tiempo, tomémonos una hora, un par de conversaciones si son necesarias, para ver también si el equipo que yo tengo a disposición es un equipo que puede colaborar o si necesitamos hacer otro tipo de intervenciones también, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante porque es aquí donde se habla y se empiezan a coordinar acciones para establecer los acuerdos, ¿no? Esto es súper importante y que todas las personas que van a participar de estos procesos que vamos a iniciar tienen que estar en conocimiento. Todas las personas Mm. tienen que estar en conocimiento porque nosotros adherimos también a un código de ética y a competencias porque, bueno, estamos, ¿no? Seguimos los lineamientos, en nuestro caso, de la Federación Internacional de Coaching y para nosotros eso es súper, súper importante. Por eso en la demanda es importante que los líderes se tomen el tiempo para tener las conversaciones que sean necesarias, ¿sí? La fase 2, la del diagnóstico, y ahí podemos ir identificando las brechas. Es ahí donde nos gusta meter mano al equipo, ¿no? En donde el equipo es el protagonista, donde nosotros empezamos a escuchar al equipo, ya escuchamos a los líderes, escuchamos al área de recursos humanos, establecimos los acuerdos y ahora escuchamos la cocina, como quien dice, ¿no? Y empezamos a trabajar desde diferentes herramientas que tenemos. Nosotros usamos DISC y también usamos Beam Profile, ¿no? Cada uno tiene perfiles diferentes, es decir, medimos diferentes o medimos las energías, por ejemplo, de las personas o de los equipos, o medimos sus estados primarios, secundarios del ser también. Es decir, por eso es importante, vuelvo a la fase uno, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros escuchamos, son las herramientas, y acá viene esto que traías vos, Susan, de poder medir, ¿no? Ahí vienen muchas de estas herramientas que nosotros utilizamos también y que son de gran aporte, no solamente a nosotros como coaches, sino a los equipos en general.
La fase de diseño es la fase donde empezamos a trabajar ya de manera, digamos, en esta co-creación, ¿no? Entonces el equipo asume la responsabilidad de ese diagnóstico que se va a compartir. Tenemos sesiones a nivel individual y con los equipos, porque el objetivo que va a trabajar el equipo es un objetivo que tiene que estar digamos, consensuado en equipo, ¿sí? Más allá de que después nosotros abrimos espacios de conversaciones individuales para también alinearnos a ese objetivo del equipo. Entonces, en la fase de diseño, el equipo asume la responsabilidad del diagnóstico, se hace cargo, se hace responsable de ese diagnóstico y de las acciones a seguir, ¿sí? Y aquí es donde les decía muchas veces que los coaches en algunos espacios quizás estemos facilitando algunos espacios, en algunos necesitemos a lo mejor en algún miembro del equipo hacer una mentoría en lugar de hacer coaching y nosotros lo vamos a ir observando y obviamente siempre se comunica, ¿sí? Se comunica Mm, en el proceso de coaching, la distinción entre mentorías o consultorías y cada uno de las, de los temas, ¿no? que necesitemos trabajar. Siempre la comunicación tiene que ser desde la confianza, desde el respeto, desde la apertura, ¿no? Y la fase de desarrollo es establecer esas normas consensuadas por el equipo, acordar los roles y acá empieza, ¿no? Y acá tenemos muy en cuenta la parte sistémica que también nosotros tenemos, esa mirada organizacional sistémica que es muy importante y no podemos perder de vista que está muy alineada a todo lo que hemos venido conversando, ¿no? Cuáles son las expectativas también de nosotros como coaches de equipos, ¿no? Ante la respuesta de ese equipo y se formaliza para ya empezar a trabajar y a desarrollar este diseño que hemos venido co-creando, ya se formaliza, ¿no? Se cierra ese acuerdo, estamos todos en conocimiento de cómo vamos a ir trabajando y en esa fase de desarrollo vamos a ir haciendo ajustes durante el proceso. ¿Sí? Y vamos a ir viendo si ese diseño que teníamos de proceso, a lo mejor de 10 encuentros, se convierten en 12 o con 8 estamos bien. Entonces vamos a ir haciendo estos ajustes de acuerdo también a la respuesta del equipo. Así que rápidamente, aquí yo también les puedo después compartir la presentación, no hay ningún problema. De hecho, en otros webinars nosotros hemos hablado específicamente de esta metodología. No los quiero aburrir con cuestiones técnicas, pero básicamente son estos cuatro momentos o cuatro fases que nosotros consideramos, ¿sí? Obviamente. Nosotros también trabajamos con reportes, ¿no? Con reuniones tripartitas. Y bueno, nuestra mirada de implementar coaching de equipo es justamente esto que les traíamos recién, ¿no? Que es una inversión estratégica para aumentar la velocidad y la calidad del rendimiento del equipo, reducir costos de coordinación, fortalecer la retención de talento, que es tan importante, ¿no? Y generar equipos que puedan adaptarse a la complejidad y a los cambios que hoy son tan vertiginosos y que también producen mucha incertidumbre en cada uno de los miembros de los equipos, ¿no? Así es que esta es la propuesta y recordarles siempre nuestro rol, ¿no? Nuestro rol como coaches es sumamente importante. Nosotros le decíamos recién, ¿no? Esto de estar bajo este paraguas, ¿no? Que nos da las competencias, este código de ética, de poder actuar con neutralidad, de poder facilitar desde la comunicación, ¿no? Desde la gestión de conflictos, considerar también la parte de estados de ánimos y emociones. Entonces, siempre es una mirada desde un proceso colaborativo, ¿no? Y de co-creación, de crear con el otro. Eh, y hay algo que es súper importante para nosotros, que es siempre promover la autonomía del grupo. Nosotros no generamos esa dependencia del grupo, ¿no? Nos gusta mucho como ir co-creando estos espacios, trabajando juntos, pero que los que se queden con esas herramientas sean cada uno de los miembros de esos equipos para que solo puedan seguir ¿no? Teniendo en cuenta esa visión de futuro y no estén siempre dependiendo de un coach, sino nosotros justamente mm. acompañarlos a ese proceso de aprendizaje y desarrollo, porque esa es nuestra finalidad, ¿no? Que se logre ese aprendizaje. Qué lindo eso que decís, Romy, y ahí te quiero quitar el micrófono un ratito, que esto de que tú traes
la idea es que ellos puedan hacer en adelante no dependientes de un coach, ¿no? Y me recordaba mucho esto que hablaba yo con una de mis coaches, eh, y le decía, nos quedan 2 sesiones de las 15, llevamos 3 meses trabajando juntas. Me decía, pero esto pasó muy rápido. Esto, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo van a quedar 2 sesiones? Y sí, estáis lista, estás lista para ir y hacer lo que aprendiste en estos 3 meses. Tienes todas las herramientas, estás absolutamente preparada. Entonces, esa sensación de necesito tener a mi coach toda la vida, no es saludable ni para el coach, ni para el cliente, ni para el coach. Y yo lo comparo mucho con esto de la maternidad, que a mí me tocó la maternidad con 2 hombres. Y cada vez que ellos crecían un añito, para mí era muy importante que fueran más independientes de mí. Hasta que un día dije, ellos tienen que ser capaces de vivir sin mí, porque en algún minuto yo no voy a estar. Y entonces hago este paralelo con el coaching y el acompañamiento que nosotros hacemos. Eh, y el éxito para mí va mostrado y va de la mano de la capacidad de mi coachee de seguir adelante por él mismo o por ella misma. Así es. Bueno, esa es al menos nuestra mirada, ¿sí? Nosotros aquí la propuesta no es que esto es lo que se debe hacer, sino, bueno, es una manera que tenemos nosotros, ¿no? De mirarlo y llevándolo a la práctica, ¿no? Con nuestras experiencias. Bueno, ¿cuáles son los pasos de aprobación? Generalmente, como les decía, los tiempos va a depender de cada una de las demandas, se hace una revisión y aprobación del proyecto, se definen los objetivos, el alcance, se hace una planificación, un cronograma y se asignan los recursos para comunicar el lanzamiento, ¿no? Esto que decíamos, todos tienen que estar en conocimiento y en acuerdo y haber firmado esos acuerdos, se implementa el proceso de coaching, se hace lo que es la evaluación y el ajuste y el informe de resultados. De alguna manera, ¿no? Estos pasos son un poco el desglose de esas cuatro fases que nosotros les habíamos presentado. Así es que bueno, estos son nuestros datos de contacto para que podamos seguir en comunicación. Si necesitan alguna revisión o alguna conversación, estamos siempre disponibles y súper atentos, ¿no? A cualquiera de los requerimientos que necesiten. Si les parece, yo puedo parar la grabación en este minuto, si no hay nada más que quieras aportar, Susan. No, podríamos seguir conversando toda la tarde y mañana también, pero la idea es que esto sea una linda oferta para las empresas que llegan a la consultora, que sepan también que tenemos equipos multidisciplinarios. Romina se ha encargado de formar alianzas tremendamente potentes, eh, y muy colaborativas. Entonces, cuando una de nosotras no sabe algo, vamos a encontrar una coach o un coach que esté preparado para acompañarlos en cualquier desafío que tengan en sus organizaciones. Yo tengo que agradecerte, Romy, la invitación para conversar, para hablar de este tema, que de repente saca un poquito de ronchas, como decimos en Chile. La gente como que se incomoda a hablar de los cambios, de los términos, de los nuevos inicios, de las transformaciones, de las muertes. Y hoy día yo estoy convencida que esto va a ser un tremendo aporte para las organizaciones. Así que gracias por el espacio de conversar y de traer estos temas incómodos al día a día. Gracias, Romy. Bueno, gracias Susan, gracias Dani, gracias Fabio que están por ahí y que seguramente habrá otras conversaciones porque esta es la propuesta, ¿no? Que cada uno de nosotros podamos traer diferentes temas en donde justamente, ¿no? Es nuestra área de expertise. Hoy Susan les trajo este tema bueno, que ha sido un gusto acompañarte, Susan. A quienes han participado o verán este webinar grabado, agradecerles su tiempo y siempre estaremos a disposición. Yo voy a detener la grabación aquí, si les parece, para abrir espacio a la sala si quieren hacer alguna intervención. Voy a detener la grabación. Muchas gracias a todos por su compañía el día de hoy.